A finales de mayo se anunció la disolución del Parlamento israelí con 74 votos a favor y 45 votos en contra, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu no lograra poder crear las coaliciones necesarias para gobernar 4 años más. Se convocaron nuevas elecciones para el mes de septiembre. ¿Esto qué significa para el Estado de Israel? ¿Cuánto puede afectar tanto en la agenda interna como en las situaciones de política externa, principalmente las relaciones con los palestinos? El día de hoy lo abordamos en el programa Visión de Oriente Próximo. Acompáñenos. Soy Brian Acuña y esto es Visión de Oriente Próximo. Bueno, me encuentro el día de hoy con el señor Federico Gaón, quien es analista internacional. En estos momentos se encuentra en Madrid, pero bueno, no durante muchos días. Él es experto en todo lo que es materia del Medio Oriente y principalmente lo que se refiere al tema relacionado con Israel. ¿Cómo vas, Federico? Hola, Brian, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí. Un gusto grande saludarte y estar conversando contigo. Bueno, primero que nada, agradecerte por los minutos que nos vas a brindar. La idea de la columna del día de hoy es que nos puedas mencionar un poco respecto al tema de las últimas elecciones en Israel. ¿Qué elementos consideras importante destacar? También cuál es la situación política de Israel en la actualidad, principalmente lo que es la política interna, ¿verdad? Mucho se lee en la prensa de lo que tiene que ver con la política exterior, pero por supuesto que todos los estados no comen ni viven solo de política exterior. Y sí nos gustaría, digamos, que nos puedas mencionar un poco cuál es la situación política actual después de que el Parlamento tuviera que ser disuelto y se convocaran a nuevas elecciones. Bueno, tú lo has dicho precisamente, se han convocado nuevas elecciones, lo que representa una situación sin precedentes en la historia política de Israel, porque sucede que cuando un primer ministro electo no puede formar gobierno, es competencia del jefe de Estado, es decir, el presidente israelí, ofrecerle la posibilidad a otro legislador. Convencionalmente ese legislador es el líder de la oposición. Y en este caso, para evitar ceder poder a la oposición, principalmente al partido de Gantz, digamos, a la centroderecha, los partidarios y aliados de Netanyahu pasaron un voto en la Knesset, en el Parlamento, para disolver la Asamblea y que por ende, por ley, si la Asamblea está disuelta, si se autodisuelve, bueno, se tiene que convocar a elecciones nuevamente. Entonces, por segunda vez en un año, Israel celebra elecciones consecutivas, lo que da cuenta de una situación de impas político bastante preocupante para los israelíes. ¿Y qué ocurre, digamos, con este caso? ¿Qué pasa con las leyes que estén ahí pues dispuestas en el Estado en una condición, podríamos decirte, congeladas? ¿Qué posibilidades hay también, digamos, pensando ya en septiembre, de que lo que ocurre en estas elecciones, de que al final de cuentas no se logra una mayoría necesaria, ¿verdad?, para poder gobernar en el Parlamento? ¿Qué posibilidades hay de que nuevamente en septiembre, de darse nuevas elecciones, vaya a ocurrir exactamente en la misma circunstancia? Bueno, puede suceder, porque a juzgar por la intención de voto que reflejan las encuestas, Netanyahu sale primero y, si mal no me equivoco, digamos, los otros partidos políticos reciben una proporción o igual o muy similar a la que recibían antes de las elecciones de abril. Entonces, la situación de impas político es muy posible. Y tantas partes, desde la bancada de Netanyahu, desde la bancada de Gantz, que son las principales fuerzas políticas, hay un entrecruce de culpas y de acusaciones, en donde, según cada quien, la culpa de que no haya gobierno y de que haya desestabilidad es del otro. Y en este caso, ¿cuánto pesa, digamos, la división que se vio presente con respecto a la derecha, que apoyaba más que todo a Netanyahu? El caso principalmente de Lieberman con
con los partidos religiosos. O sea, ¿cuánto se puede llegar a curar esto de acá a septiembre, por lo menos a lo que vos podés vislumbrar, y cuánto más bien se va a mantener en un tipo de quiebre y que más bien sea Lieberman quien esté pidiendo la batuta para tomar el liderazgo de esa derecha que tampoco las tendría todas consigo mismo? No, es imposible. Primero que nada por una cuestión de votos y segundo por una cuestión de principio. Paradójicamente lo que sucede con Lieberman, que es un hombre retratado por los medios como de ultraderecha, nacionalista, más a la derecha incluso que Netanyahu, que eso ya es decir bastante, ¿verdad? Bueno, resulta que este hombre fue quien imposibilitó la formación de un gobierno contra todos los pronósticos. Porque resulta de que desde el partido de Lieberman se perdió la paciencia con la laxitud que muestra Netanyahu para con los partidos ultraortodoxos. Entonces, Netanyahu estaba en un dilema, porque por un lado, si quiere el apoyo de Lieberman, que lo necesita para conseguir 61 bancas, a juzgar por lo que sucedió en abril, ¿verdad? Debe comprometerse a obligar a los ultraortodoxos, por así decirlo, mediante la ley, a aprobar una ley para que los ultraortodoxos sirvan en el ejército y tengan las mismas responsabilidades cívicas que cualquier otro ciudadano. Pero en paralelo, por otro lado, los partidos ultraortodoxos que están en contra de esto le dicen a Netanyahu que si quiere su apoyo es necesario que él vuelva a comprometerse a que continuará exceptuando a los religiosos, a los ultraortodoxos, perdón, del servicio militar obligatorio. Entonces, volvemos al impas político. Netanyahu claramente tiene un dilema y según aducen los sectores de centro, el problema no es el Likud, pero el problema es Netanyahu. Es decir, si bien es un hombre que siempre se las ha manejado para poder balancear entre los intereses de partidos contrapuestos y mantener a flote coaliciones de gobierno disonantes, ya parece que esa suerte o ese don se le ha acabado. Entonces la realidad es que nadie tiene una respuesta segura sobre lo que sucederá luego de septiembre. Es de esperar, en mi opinión, de que muchos votantes reconsideren tal vez su voto en las últimas semanas en función de lo que digan los comentaristas políticos sobre si va a haber impas o no va a haber impas. En este caso, ¿quién sale más fortalecido, quién sale más dañado? Bueno, aparte de la imagen de Netanyahu, el partido de Lieberman, los ultraortodoxos, o en este caso, quien va a sacar mayores réditos políticos sería el caso de Cajol Labán. No, no sé, digamos, vos desde ese punto de vista, ¿quién consideras que es como el mayor ganador de todo el desastre que se ha ocasionado en las últimas semanas? Yo creo que es muy difícil hablar de un ganador. Yo creo de que Lieberman va a ganar más respeto entre los sectores seculares por oponerse a formar un gobierno. También hay que tener en cuenta de que ya formar gobierno con Netanyahu no es gratuito, dado los casos de corrupción actuales que siguen investigándose para con la familia Netanyahu, de modo tal de que ya asociarse con él implica cierto riesgo político, ¿verdad? Entonces, yo no sé si es posible todavía hoy en día hablar de ganadores. Lo cierto es que Gantz, lo que sí ha dicho, Gantz y Lapid, los dos han dicho, de que ellos sí están dispuestos a apoyar un gobierno liderado por el Likud, siempre y cuando su cabeza no sea Netanyahu. Pero es muy difícil que el primer ministro vaya a renunciar. Y en este orden de cosas, digamos, también asociados con Netanyahu, ¿cómo va el asunto del proceso judicial contra el primer ministro? Ya días atrás se mencionaba de que la esposa se declara a ella misma culpable, ¿verdad?, de algún tipo de tergiversación de fondos. ¿Cómo va el asunto de Netanyahu? Y me imagino que esto obviamente tendrá un peso importante en lo que pueda ocurrir de aquí hasta septiembre. Sí, yo creo que no sucederá, tal vez esté equivocado, pero no creo que sucederá nada importante que imposibilite al primer ministro, digamos, a volver a postularse. Pero yo creo de que la pregunta importante es que lo que está pasando actualmente de alguna manera refleja una diversidad de opinión en cuanto a cuál debería ser la competencia del Poder Judicial. Porque los partidarios del primer ministro, indican de que la Corte tiene una influencia excesiva y de que está dañando las instituciones y de que arrastra ideología partidaria, ¿no? Y por otro lado, los críticos de Netanyahu
aseguran todo lo contrario, que es el poder político quien quiere corromper la independencia del poder judicial. Y esa es una pregunta que seguramente seguirá estando en la política israelí durante los próximos años. No creo que sea algo que se vaya a disipar con la salida o con la elección de Netanyahu. Y ahí entonces podríamos decir que hay algún tipo de agotamiento político en Israel. ¿El sistema ya ha llegado a un nivel de caducidad o consideras que vamos a mantener esta misma dinámica en los próximos años? ¿Tendremos otro gobierno más, sea quien gobierne, dominado directamente por la agenda de partidos muy pequeños, que a pesar de que el porcentaje de participación no tiene un tope y no es tampoco tan bajo, pues parece que siguen mandando los partidos pequeños y su propia agenda? ¿Vos ves algún tipo de desgaste o ves que sea necesario algún tipo de cambio? El desgaste lo ve todo el mundo, digamos, cualquier analista ya puede ver que hay desgaste. Ahora el problema es, donde aparecen las diferencias, es en cuál es la solución. Leí una columna hace unos días de alguien que proponía de que se extienda el número de escaños en el Parlamento para reflejar la situación cambiante de la sociedad israelí. Si los 120 que hay no se pueden poner de acuerdo, yo creo que aumentar el número de bancas sería contraproducente. Por otro lado, una colega, por ejemplo, sugería de que es necesario un Senado para poder filtrar lo que sucede en la Cámara Baja y tener cierto balance, ¿no?, entre la representatividad del sistema y el otro factor que es la gobernabilidad. Yo, por mi parte, opino, tal y como reflejé en una columna publicada hace unos días, de que tal vez sea conveniente de que Israel empiece a discutir los méritos de un sistema presidencialista. Y digo esto con mucho pesar, porque a mi criterio la experiencia demuestra que los sistemas parlamentarios son mejores, que son más balanceados y que ofrecen una resistencia muy efectiva al avance del populismo y la demagogia. Solo basta con ver lo que sucedió en Turquía, que tenía un sistema presidencialista y hace poco tenía un sistema parlamentario y hace poco lo transformó en un sistema superpresidencialista para convertir a Erdogan en una suerte de sultán otomano, avasallando cualquier tipo de freno institucional. Pero el caso de Israel, lo que sucede, como bien dijiste, es que hay partidos pequeños minoritarios que ejercen una gran influencia sobre el gobierno porque pueden amenazar con romper la coalición en cualquier momento. Y como tú necesitas la mayoría de 61 escaños, un partido que tenga 3 escaños y dice yo me voy de la coalición, automáticamente te rompe el gobierno y hay que convocar a nuevas elecciones. Eso lo que hace es que haya un impas político constante, no solamente ahora, también por cuestiones mínimas como puede ser la construcción de obra pública durante el día santo del Shabbat, y ni hablar de concesiones para con los palestinos de cara a un futuro proceso de paz, ¿no? Entonces, si bien el sistema israelí refleja mucho la diversidad de la sociedad israelí, hay un viejo dicho que se me viene a la mente que dice 3 judíos en una habitación, 4 opiniones, ¿verdad? Entonces, eso se ve muy bien reflejado, el carácter diverso y democrático de la sociedad israelí y del pueblo judío se ve muy bien reflejado y representado en el sistema parlamentario israelí, pero siendo pragmático, a la hora de gobernar es prácticamente imposible, porque es muy difícil formar una coalición de gobierno y es muy difícil lograr un acuerdo cuando hay un sistema multipartidista tan grande. Entonces, o se hace una reforma hacia un sistema presidencial de doble vuelta o con un congreso, eso luego se puede discutir, o directamente se limitan los números necesarios para formar gobierno. Porque así como viene la situación, y teniendo en cuenta las proyecciones demográficas a futuro, yo creo que en las próximas décadas Israel se convertirá en un país ingobernable, caracterizado por gobiernos muy débiles que no podrán hacer frente a los desafíos que presenta el país. Además de gobiernos débiles, me imagino que cuando hablas del punto demográfico, dominado en cierta manera por una minoría religiosa, en este caso, que son los que más se multiplican conforme van pasando los años. Sí, a ver, cuando uno habla de proyecciones demográficas es un tema siempre controversial, porque está sujeto a la interpretación de algunos analistas y algunos números que marcan tendencias que perfectamente pueden cambiar de una década a la otra. Por ejemplo, siempre se habló en Israel de la bomba demográfica de los árabes. Se dice de que los árabes tienen más niños que los judíos, entonces cuanto más tiempo tarde Israel en firmar un acuerdo de paz definitivo, peor será
para garantizar que el Estado judío siga siendo democrático. Bueno, muchas fuentes hoy en día dicen de que eso ya no es cierto y de que los judíos se multiplican más que los árabes. Pero claro, dentro de los judíos que tienen más descendencia son aquellos pertenecientes a los sectores religiosos. Y también dentro de los religiosos están los ultraortodoxos y las las estadísticas, si uno las toma como válidas, así como están, nos dicen, por ejemplo, que, si no me equivoco, que para el 2065 llegarán a ser un tercio de la población. Hoy en día son aproximadamente entre el 11 y el 15% de la población. Entonces, estos partidos solo votan, a sus representantes ultraortodoxos. Y esa tensión entre seculares y religiosos, a mi criterio personal, es el principal desafío que tiene Israel, incluso más importante que lograr la paz con los palestinos. Porque estamos hablando de una grieta interna de que si no se soluciona o subsana, el Estado entrará en llamas. Será imposible gobernar. Y hablamos solo, digamos, de los ultraortodoxos que, bueno, en algunos casos tienen una relación con el Estado de una manera pragmática, pero ¿cuánto pesan también los otros, podríamos decir, religiosos u ortodoxos, que son los que están ubicados en los territorios de Judea y Samaria? ¿Cuánto, digamos, significa políticamente hablando esta cuota de población? Bueno, lo que hemos visto en los últimos años, especialmente a partir de estas elecciones, es que los ortodoxos conservadores, sería mejor dicho la palabra, han confiado su voto en Netanyahu o incluso en las plataformas ultraortodoxas, porque políticos, por ejemplo, digamos, el más famoso era Naftali Bennett, que hasta hace poco era un político influyente y con una base electoral muy importante. Bueno, perdió toda intención de voto, a tal punto de que su partido ya no tiene posibilidad de tener influencia en el gobierno. Entonces, ¿a dónde fueron a parar esos votos? De, como se dice, las kippah tejidas, que son aquellos conservadores que no obstante sí sirven en el ejército y que tienen una visión muy nacionalista acerca del Estado. Bueno, esa intención de voto fue a parar al Likud. Ok, sí, eso es bastante interesante. Uno de los subtemas que mencionabas hace un rato es el de la relación con los palestinos. Esto me lleva, digamos, a otro orden de cosas que también creo que va muy de la mano de esta disolución parlamentaria, y es en qué condiciones queda el denominado acuerdo del siglo que está dentro de poco por revelarse por parte de Donald Trump. ¿Cuánto crees que está haciendo, digamos, prioritario este tema en estos momentos para Israel? Y también, digamos, ¿cuánto crees que está haciendo también de prioridad en el resto de la región para poder entrarle a este tema, viendo también que hay otras coyunturas que parece que tienen más importancia, entre esas el caso de Irán? Sí, a ver, hay varias aristas por donde mirar el tema este. Primero que nada, se cumple una condición que para mí es muy importante, y así lo reflejaba en mis columnas a lo largo de los últimos años, que es necesario de que no solamente sea Estados Unidos quien promueva una iniciativa de estas características, pero también, o más importante aún, que ese apoyo provenga del mundo sunita. En ese sentido, por la dinámica, por cómo se conduce Trump, es mucho más factible que el presidente logre un acuerdo con los sauditas, sobre todo con los sauditas y con demás estados del Golfo, porque estamos hablando de dinastías familiares, en donde todos los negocios se llevan a cabo dentro de la familia. En este sentido hay que recordar que es Jared Kushner, el yerno de Trump, quien se encarga de todos estos negocios y transacciones. No estamos hablando de un diplomático o de una persona asignada por el Congreso norteamericano, pero sino que todos estos negocios se remiten al círculo familiar de Trump y de las casas monárquicas del mundo sunita. Entonces eso por un lado es bueno, porque si Kushner y la administración Trump reciben el aval saudita, entonces eso ya representa una presión muy importante que a los palestinos les costará, al liderazgo palestino le costará desdeñar, ¿verdad? Ahora, dicho esto, hay que decir que todavía no está definido cómo va a ser este, entre comillas, acuerdo del siglo. Los reportes de prensa dieron a conocer algunas proyecciones, como que Egipto cederá territorio y de que Jordania también, pero todavía no está claro, entonces no conviene especular. Ahora, por otro lado,
incluso si se definen este acuerdo del siglo, o si se define cuáles son los lineamientos para alcanzarlo, tenemos, por lo que hablábamos recién, no tenemos gobierno en Israel, e incluso si lo tuviésemos está claro de que no será fuerte. Y para que Israel pueda aprobar la paz, por una legislación aprobada recientemente se necesita por lo menos, si no me equivoco, que más de la mitad, o que creo que era el 60% de la Knesset vote a favor del acuerdo, sobre todo si implica ceder territorios. De modo que de Israel en este momento es muy difícil que haya un liderazgo fuerte que pueda comprometerse a una medida controversial, porque más allá de qué tan conveniente pueda ser para los intereses de Israel, siempre hay sectores duros, los ultraortodoxos sin ir más lejos, que se van a oponer. Y finalmente, la última arista tiene que ver con las propias dinámicas dentro del liderazgo palestino. Y teniendo en cuenta las acciones de Trump y el repudio que ha causado entre los palestinos por ver a Trump como simplemente como alguien que obedece a todo capricho o a toda orden proveniente de Netanyahu, es muy difícil que un líder palestino quiera arriesgar el capital como para acordar un plan de esta magnitud. Entonces habrá a ver qué pesa más en última instancia, si la presión americana y la presión de los países árabes, que están cansados del tema palestino y les gustaría resolverlo de una vez por todas, o bien la presión política de sus conciudadanos, ¿verdad? Y estamos hablando de una región, Brian, en donde quien toma medidas polémicas puede sufrir exponerse a un magnicidio. Y tal como el caso de Anwar al-Sadat, tal vez, que es el ejemplo que siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de magnicidios. O Rabin, o Yitzhak Rabin, tampoco tiene mucho más lejos, digo. Es una dinámica que lamentablemente afecta a ambos, digamos, a ambos lados de la frontera ideológica y de la frontera nacional. Entonces yo creo lamentablemente que es muy difícil que por lo menos en estas circunstancias pueda darse un acuerdo de paz, porque en última instancia, si los palestinos no acuerdan en principio negociar sobre las bases de lo que proponen los americanos, es muy difícil que se logre algo. Hasta ahora siempre todo prospecto de negociación se hacía sobre los llamados parámetros Clinton, que en esencia significaba el intercambio de territorio, de que Israel cedía soberanía a los palestinos y de que Israel se iba a retirar de los asentamientos más remotos, por así decirlo. Pero la circunstancia ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años y ahora Trump propone, por esa misma razón, Trump está proponiendo una solución out of the box. Entonces, yo soy muy escéptico a que se produzca algo, hasta en tanto por lo menos no está resuelto por un lado. ¿Cuál va a ser el futuro liderazgo israelí? Y también más importante, ¿cómo será el liderazgo palestino que venga luego del octogenario Mahmoud Abbas, que ya está prácticamente en sus últimas? Ok, y dentro de esto, además del liderazgo palestino, ¿cuál es el rol que crees que va a jugar en este caso en la acera del frente, el caso de la República Islámica de Irán, Rusia y China, que estos dos en las últimas semanas pues han tenido acercamientos muy interesantes y en algún momento mencionaron la posibilidad de promover un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, que bueno, creo que eso a veces suena un poco más a retórica que otra cosa, pero ¿cómo ves, digamos, esa dinámica de esos otros países que también están involucrados dentro de la ecuación para no solo el acuerdo del siglo, sino para que hayan cambios significativos dentro de esta situación entre palestinos e israelíes, que no sé hasta qué punto consideras también, como por lo menos lo considero en algunos momentos, que ya ha caído en un desgaste demasiado exagerado? Mira, voy a permitirme ser bastante simplista. Tu pregunta, o tu comentario, mejor dicho, me hace acordar a cuando yo participaba de los modelos de Naciones Unidas. Y digo esto porque al representar a Israel, o cuando se trataba, en estos son simulacros en donde distintos estudiantes pretenden representar a países en las Naciones Unidas para alcanzar soluciones a los distintos problemas globales. Una simulación académica. Y en estos espacios, cuando se trataba del conflicto israelí-palestino, cada país, cada estudiante quería descubrir la América y proponer grandes soluciones creativas, siempre llevándose el crédito y proponiendo conferencias grandilocuentes en las capitales de los países que representaban.
Con esto quiero decir que solucionar el conflicto árabe-israelí es una de esas ambiciones que todo estadista y que todo líder que se digne de ser un líder mundial, ¿no? Un presidente del mundo tiene. Por eso, visto que los norteamericanos en 40 años no han podido terminar de resolver el problema, ahora cae en los autócratas esa posición o esa oportunidad. Vladimir Putin lo quiere hacer, y es sabido de que Rusia está intentando mediar entre las partes, aprovechando la relación más cercana entre Israel y Rusia, y China, dada su posición predominante, también quiere hacer lo mismo. Ahora, el problema pasa por otro lado, porque por más allá de que puedan haber iniciativas para la paz en Medio Oriente, en definitiva nada puede lograrse sin el acuerdo de las partes involucradas, que son Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Hace poco, me acuerdo en 2016 que los franceses hospedaron una conferencia al respecto, en la cual Israel no participó. Entonces tú mirabas la foto de los jefes diplomáticos europeos, ¿verdad? Y Hollande, que en su momento era el presidente francés, y sin embargo en la foto no había israelíes. Entonces digo, ¿qué impacto positivo fehaciente puede lograrse con estas conferencias que solo sirven para la vidriera, para la foto? Uh-huh. Y entonces, tal vez como para ir ya cerrando la columna, bueno, agradeciéndote de nuevo el tiempo, ¿cómo, digamos, vislumbras ya en este último aspecto que hemos desarrollado, cómo vislumbras eventualmente que se vaya a dar esta dinámica en el tema palestino, y también quizás que nos puedas hacer una pequeña reflexión, así por corta que sea, de la situación actual iraní, principalmente pensando en los últimos acontecimientos que, bueno, nuevamente vuelve a salir esto del estrecho de Hormuz y demás, pero nada más como una última pequeña reflexión que nos pueda ayudar a entender tu punto de vista sobre el tema palestino, y también un poquito sobre la dinámica entre iraníes y el resto de la región del Medio Oriente. Bueno, empezando por el tema palestino, yo creo que es una cuestión que debe resolverse, y que la solución sigue pasando por la idea tradicional de dos estados para dos pueblos diferentes. Las dinámicas dentro del liderazgo palestino y dentro del liderazgo israelí, hoy por hoy, dificultan bastante de que pueda haber alguna novedad o algún acuerdo significativo. En el mientras tanto, cada quien sigue su vida como lo seguía haciendo. Digo, es importante mencionar en este sentido de que, si bien cada vez el término ocupación, para referirse a lo que sucede en Cisjordania, gana más adeptos, incluso dentro de la sociedad israelí, en definitiva, salvando excepciones que hacen a la circunstancia extraordinaria de la seguridad israelí, la economía palestina está creciendo, el empleo entre los palestinos, sobre todo en Cisjordania, no en Gaza, me refiero en Cisjordania, está en aumento, de modo de que no estamos hablando de una situación apocalíptica como a veces algunos activistas la hacen notar. Esto no lo digo como una excusa para decir de que no es prioritario alcanzar una solución, pero de que hay que decir las cosas por su nombre, y que hay que criticar cuando hay que criticar, pero no por ello hay que exagerar o llevar las cosas fuera de proporción. Sobre Irán, bueno, la situación ha estado bastante caliente. Nuevamente se han producido atentados contra buques petroleros, un tema del cual tú y yo hablábamos hace pocas semanas en mi podcast en esa ocasión, y los americanos y Arabia Saudita echan el dedo en Irán. Los iraníes se defienden, dicen que ellos no fueron, y no obstante los iraníes también han dicho de que en 10 días se retirarán del acuerdo nuclear y que ya desconocerán todo límite al enriquecimiento de uranio. Eso, en otras palabras, significa volvemos al punto de partida, ¿verdad? Podemos enriquecer uranio para hacer armas nucleares. De modo tal que la situación es bastante complicada, y hay quienes dicen de que estamos frente a los vientos de guerra, hay quienes dicen de que estamos frente a simplemente una tensión regional que permanecerá pero que no habrá conflicto directo. Yo soy más cauto y pienso de que quedará por verse lo que sucede en las próximas semanas. Lo fundamental aquí pasa por la cabeza de quienes toman el proceso de decisión, tanto yo mencionaría en Estados Unidos, en Arabia Saudita y en Irán.
Ahí está la clave de lo que va a suceder en las próximas semanas. Creo que las tensiones seguirán aumentando. Para mí eso es la única constante que podemos identificar. Perfecto. Bueno, Federico, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Todo lo que nos has dicho pues ha sido bastante enriquecedor. Ojalá que sea el primer contacto de muchos pronto, que podamos seguir conversando. Y de verdad reiterarte mi agradecimiento por este espacio que nos brindas y todo este panorama que nos ayudas a comprender un poco más ampliamente, tanto en el tema de Israel electoralmente hablando, que es un tema muy, muy interno, como la situación de este acuerdo del siglo y ahora finalmente con la temática relacionada con las tensiones en el Golfo. Muchísimas gracias, Federico. A ti, Brian, muchas gracias nuevamente y un saludo muy grande a tu audiencia. Y para lo que guste, siempre estamos en contacto y siempre estamos disponibles. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Brian. Hasta luego. Hasta luego. Federico Gaón, quien es analista internacional y experto en la materia del Medio Oriente, nos acompañó en este día en Visión de Oriente Próximo y los invito a ustedes a que nos vuelvan a contactar en nuestras próximas ediciones. Un saludo cordial y hasta la próxima, queridos amigos.